quebrantado por su deseo de la palabra de Dios. Una alma redimida es quebrantada por el deseo de ser nutrida con la palabra de Dios plenamente. Salmo 119, versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Este versículo presenta tres realidades comunes e importantes para toda alma redimida. Permítame hacer unas preguntas al texto con la intención de aprovechar lo mejor posible su contenido. ¿Cómo se encontraba el alma de este salmista cuando escribió el versículo? Estaba quebrantada. ¿Qué le causaba ese quebranto? Su deseo por los juicios de Dios. ¿En qué tiempo o momento experimentaba ese deseo por los juicios de Dios? Todo el tiempo. ¿Qué realidades están envueltas en la experiencia que el salmista confesó según este versículo? La primera realidad envuelta en esta confesión es importancia de la ley de Dios para el alma redimida. Para el autor de este salmo, los juicios de Dios eran sumamente importantes. ¿Qué son los juicios de Dios? Aquí, como en el versículo 13, los juicios de Dios es una referencia a los preceptos de la ley de Dios. Los hebreos piadosos los llamaban juicios porque cada precepto de la ley de Dios es producto de un juicio justo e infalible de Dios. Cada precepto de la ley de Dios fue cuidadosamente evaluado por Dios para el bien integral de las personas que Él hizo a su imagen. El autor de este salmo estaba obsesionadamente convencido de esta realidad. Su alma sentía que la palabra de Dios era absolutamente vital para su vida. La experiencia de este salmista es parecida a la expresada en el Salmo 42, versículos 1 y 2. El alma del escritor de ese salmo agonizaba por la comunión con Dios en el ámbito eclesiástico. Salmo 42, versículos 1 al 4. Según este versículo 20 del Salmo 119, el alma de este salmista agonizaba por los juicios de Dios. Una segunda realidad envuelta en esta confesión es que el alma redimida aún manifiesta cierta insuficiencia para asimilar la palabra de Dios como lo desea. Aunque la confesión escrita en este versículo expresa una impresionante convicción de la suficiencia de la ley de Dios para el alma del salmista, al mismo tiempo muestra un apetito por ella no saciado plenamente. Lo que lograba digerir de la palabra de Dios no era suficiente. Sentía que necesitaba más de lo que podía entender y aplicar. Reconocía la suficiencia de la palabra de Dios, pero también experimentaba su insuficiencia para apropiarse y alimentarse suficientemente de ella. Esta es una experiencia real de toda alma redimida. El alma redimida, con todo su esfuerzo, antes de ser glorificada, no logra obtener todo lo que necesita de la palabra de Dios para vivir como desea y debe. Su convicción de la palabra de Dios le produce un deseo incesante de conformarse a ella. Ese deseo choca con su insuficiencia. Este choque antagónico causa en el alma redimida cierta tensión agobiante. Si un alma no experimenta cierta sed o hambre agonizante por comprender y aplicar el Evangelio a su vida, probablemente no es un alma redimida. Toda alma redimida clama por ser nutrida con la ley del reino de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. La tercera realidad envuelta en la confesión que encontramos en este versículo es que el deseo de un alma redimida por la palabra de Dios no es ocasional o pasajero, es constante. Un alma redimida no puede vivir sin estarse alimentando constantemente de los juicios de Dios, sus preceptos. El término todo el tiempo
quiere decir diariamente o con frecuencia. La razón por la que el deseo del alma redimida por la palabra de Dios es un deseo constante es porque ella es su sustento. De la misma manera que la vida física no puede subsistir sin una ración constante de nutrientes, la vida espiritual tampoco puede mantenerse en buen estado sin alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Si su alma es redimida, en alguna medida agoniza todo el tiempo por la palabra de Dios. Así es porque nada es más vital y satisfactorio para un alma redimida que la palabra de Dios. Pero asegúrese que esté satisfaciendo esa necesidad con la palabra de Dios, no únicamente con las comidas rápidas de los libros y los sermones dominicales. Aunque algunos sean muy bien preparados y algo saludables, no son la palabra de Dios. Pueden aportar algo de ella según la fidelidad del escritor o el predicador, pero por más fieles que sean, no deben sustituir la dieta diaria de la pura y suficiente palabra de Dios. Las almas de los creyentes que alimentan su corazón con libros en lugar de la palabra de Dios son almas malnutridas. Creo que una de las causas de la malnutrición de los cristianos de estos últimos tiempos es que consumen más libros y sermones que palabra de Dios. Prefieren la comida rápida en lugar de preparar su propio alimento, leyendo y meditando en la palabra de Dios personalmente. No es que desechemos rotundamente los libros y los sermones. Son aperitivos, muchos muy buenos, pero no deben sustituir la lectura y la meditación de la Escritura que cada uno de los creyentes debemos hacer diariamente. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.